El puesto de escucha flotaba en el vacío entre las estrellas. Era pequeño, apenas más grande que un campo de fútbol, girando lentamente en la fría oscuridad. Los humanos que lo construyeron lo llamaron la oreja de Prometeo. Lo habían colocado allí, lejos del sol, porque querían escuchar el universo sin ruidos molestos. La doctora Yuna Okonkwo llevaba 3 años estacionada allí. Era xenolingüista, lo que significaba que estudiaba idiomas que podrían provenir de otros mundos. Hasta el momento, no había encontrado nada. Ni voces alienígenas, ni mensajes de civilizaciones lejanas, solo el silbido y el crepitar interminables de la radiación cósmica, el sonido residual del nacimiento del universo. Pero Yuna seguía escuchando. Ese era su trabajo. Esa era su esperanza. Esa noche, todo cambió. Estaba tomando café frío y viendo los números desplazarse por su pantalla. La oreja de Prometeo recopilaba datos de todas direcciones, captando ondas de radio y señales de toda la galaxia. La mayor parte era basura. Sonidos naturales de estrellas moribundas y nubes de gas giratorias. Sus computadoras lo clasificaron todo, buscando patrones que pudieran significar algo. La alerta llegó a las 3:47 de la mañana, hora de la estación. Un suave timbre hizo que Yuna levantara la vista de su café. En su pantalla, una forma de onda pulsaba con perfecta regularidad. No era aleatoria, no era natural. Algo había producido este sonido a propósito. Dejó su taza. Le temblaban las manos mientras consultaba los datos. La señal era débil, casi demasiado débil para detectarla. Estaba enterrada en la radiación cósmica de fondo, oculta como un susurro en un huracán. El oído de Prometeo solo la había captado porque la estación estaba muy lejos de cualquier interferencia, más cerca de una estrella, y la habrían pasado por alto por completo. Yuna realizó el primer análisis. La señal se repetía cada 4,7 segundos. Contenía complejas modulaciones de frecuencia, patrones dentro de patrones. Esto no era un fenómeno natural. Esto era información. Esto era lenguaje. Se recostó en su silla y miró la pantalla. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Computadora, dijo. Despierten a la tripulación. En menos de una hora, toda la estación estaba abarrotada en la sala de análisis. Solo había 12 personas en la estación Prometheus, pero todos comprendieron lo que significaba. Primer contacto, prueba de que la humanidad no estaba sola. El Dr. Chen, astrofísico de la estación, calculó el origen de la señal. Su rostro palideció al comprobar los resultados 2 veces. Luego, 3 veces. Esta señal es antigua, dijo. Muy antigua. ¿Cuántos años?, preguntó Yuna. Basándome en el corrimiento al rojo y la degradación de la señal, estimo que se transmitió hace aproximadamente 42.000 años. La sala quedó en silencio. 42.000 años, cuando se envió esta señal, los humanos aún vivían en cuevas, pintando animales en las paredes de piedra. La civilización que creó este mensaje había estado explorando las estrellas mientras la humanidad aún aprendía a hacer fuego. ¿De dónde vino?, preguntó el comandante Torres, jefe de la estación. Chen señaló un mapa estelar en la pared. La señal se originó en algún lugar en dirección al núcleo galáctico. No puedo determinar la fuente exacta. Se transmitió en una onda portadora omnidireccional destinada a extenderse en todas direcciones. Quien la envió quería que llegara lo más lejos posible. Yuna ya estaba trabajando en la traducción. La señal contenía datos estructurados, relaciones matemáticas que podrían servir como clave. Los seres que enviaron este mensaje habían sido inteligentes. Lo habían diseñado para que cualquier especie inteligente lo entendiera. Independientemente de la biología o la cultura, su equipo tardó 6 días en descifrar la primera capa de significado. El mensaje no era un saludo. Yuna se paró frente a la tripulación de la estación, con su tableta en las manos. No había dormido en 2 días. Tenía los ojos enrojecidos y su voz era horsearo, pero hablaba con claridad. La señal contiene una advertencia. Dijo que describe una especie llamada Abtkai. El mensaje dice que son recolectores. Cada 50.000 años,
emergen de su letargo y viajan por la galaxia. Recolectan especies inteligentes. Usan materia biológica como combustible para su tecnología. La habitación estaba en silencio. La advertencia fue enviada a algo llamado el Conclave de Razas Dignas. Parece ser una alianza de especies que ya se han enfrentado a los Btkai. El mensaje les dice que se escondan, que guarden silencio, que no ofrezcan resistencia. No ofrezcan resistencia, repitió la comandante Torres. ¿Qué pasa si se resisten? Yuna bajó la vista hacia su tableta. El mensaje dice que la resistencia lleva a la extinción. Dice que los Btkai han destruido a todas las especies que alguna vez intentaron defenderse. Dice que la sumisión es el único camino a la supervivencia. Hizo una pausa, revisando sus notas. Hay una cronología en el mensaje. Los Btkai operan según un ciclo. Según la información de datación de la señal, la próxima cosecha debería haber comenzado hace aproximadamente 6 meses. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Hace 6 meses, la cosecha ya estaba teniendo lugar en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, y la humanidad ni siquiera sabía de su existencia. Torres se levantó lentamente. Necesitamos contactar con la Tierra. Inmediatamente, el mensaje llegó al Consejo de la Tierra Unida 3 días después, transmitido por drones de comunicación más rápidos que la luz. Para entonces, el equipo de Yuna había traducido más de la señal. El panorama general era incluso peor de lo que habían imaginado inicialmente. Los Btkai no eran solo depredadores. Eran pacientes. Eran metódicos. Llevaban haciendo esto al menos 200.000 años, tal vez más. La señal contenía referencias fragmentarias a especies que habían sido completamente exterminadas. Sus mundos, despojados. Su gente, transformada en combustible biológico para impulsar las grandes naves esféricas que transportaban a los Btkai a través del vacío. El Conclave de Razas Dignas había sobrevivido gracias a un trato. Se sometieron. Ofrecieron tributo, un porcentaje de su población donado libremente para que el resto pudiera vivir. Fue un trato terrible, pero los mantuvo con vida mientras innumerables personas perecían. ¿Y la humanidad? La humanidad no formaba parte de ningún conclave. Nunca habían recibido esta advertencia. Nunca supieron que había algo que temer. El Consejo de la Tierra Unida se reunió en sesión de emergencia. Representantes de los 17 sistemas estelares humanos se reunieron a través de enlace holográfico, sus rostros sombríos mientras revisaban la señal traducida. La secretaria, General Amara Dio, líder del Consejo, habló primero. ¿Existe la posibilidad de que esto sea un engaño? ¿Algún tipo de truco elaborado? Yuna, apareciendo vía holograma desde la oreja de Prometeo, negó con la cabeza. La señal es genuina, señora secretaria. La física es consistente. Las estructuras lingüísticas son claramente de origen no humano y la señal tiene 42.000 años de antigüedad. Ninguna tecnología humana podría haberla creado. Entonces debemos asumir que esta amenaza es real, dijo Dio. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? El almirante Kenji Vázquez, comandante de la flota humana combinada, se inclinó hacia adelante. Era un hombre duro de cabello y ojos grises que había visto demasiadas batallas. Había pasado 30 años defendiendo colonias humanas de piratas, rebeldes y entre sí. Ahora se enfrentaba a algo mucho peor. La señal dice que la resistencia es extinción, dijo lentamente. ¿Pero cómo se ve la sumisión? ¿Cuántas personas han perdido estas especies del conclave a lo largo de los siglos? Yuna consultó a sus notas. La señal no proporciona cifras exactas, pero basándome en la escala y duración implícitas de las cosechas, estimo que los Btkai se han llevado billones de individuos de todas las especies, quizás decenas de billones. La cifra era incomprensible. Decenas de billones de seres pensantes, tomados y consumidos a lo largo de miles de generaciones, un río interminable de muerte que se remonta a los albores de la civilización galáctica. El almirante Vázquez guardó silencio un largo momento. Luego preguntó, ¿y nadie ha contraatacado en 200.000 años? La señal implica que algunos lo intentaron en los primeros tiempos, dijo Yuna.
Fueron destruidos por completo. Al parecer, los Btkai los convirtieron en ejemplos. La especie del cónclave aprendió de esos ejemplos. Aprendió a tener miedo, dijo Vázquez. Aprendió a arrodillarse. La secretaria general levantó la mano para pedir silencio. Necesitamos más información. No podemos tomar decisiones basándonos en una sola señal antigua. Necesitamos encontrar a estas especies del cónclave. Necesitamos aprender todo lo posible sobre los Btkai. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. ¿Y si la cosecha ya está ocurriendo? Alguien preguntó. Si ya están ahí fuera. El rostro de Dio estaba tranquilo, pero su mirada era dura. Entonces tenemos que actuar con rapidez. 3 semanas después, llegó la primera nave del cónclave. Salió dando tumbos de un viaje más rápido que la luz cerca de la colonia humana de Nueva Helsinki. Su casco estaba marcado y sus motores dañados. La nave no se parecía a nada que los humanos hubieran visto jamás. Parecía estar hecha de cristal, con ángulos agudos y geometrías extrañas. Emitió una señal de socorro en múltiples frecuencias, incluyendo varias que coincidían con la antigua señal de advertencia. Los humanos trajeron la nave con cuidado, rodeándola de naves de guerra, pero sin hacer movimientos agresivos. Cuando abrieron los canales de comunicación, se encontraron hablando con un ser llamado Sebat. Sebat no era humano. Las computadoras de traducción tuvieron dificultades para describir qué era Sebat. Lo más cercano que pudieron fue una entidad cristalina, una criatura cuyo cuerpo estaba hecho de mineral vivo que parpadeaba con luz interna. La séptima especie se llamaba Kelborei, y habían formado parte del cónclave durante más de 100.000 años. Sebat estaba aterrorizado. Los Kelborei hablaron a través de una matriz de traducción. Su voz se convirtió en un suave timbre que las computadoras transformaron en palabras humanas. No deben estar aquí. No deben existir. La cosecha ha comenzado. Los Btkai están despiertos. Los encontrarán. Vendrán. El secretario general habló con Sabat por un enlace holográfico. Recibimos una señal de advertencia. Sabemos de los Btkai. Sabemos de la cosecha. Pero no nos contactaron. No nos advirtieron. Eso es porque no los conocían. Sabat dijo, el conclave existe desde hace 200.000 años. Conocemos a todas las especies inteligentes de esta región de la galaxia. Las catalogamos. Les advertimos. Pero tú eres nuevo. Apareciste de repente. Tus señales de radio empezaron a llegarnos hace apenas unos siglos. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los Btkai ya estaban entrando en letargo. Pensamos que tendrías tiempo. Pensamos que aprenderías. Pensamos que el cuerpo de cristal desesparpadeó y se atenuó. Pensamos que lo entenderías. Pensamos que te esconderías. Te esconderías. La voz del almirante Vázquez interrumpió el canal. Había insistido en formar parte de esta conversación. ¿Quieres que nos escondamos? Sí. La voz de Séptimo se elevó. Las campanadas se volvieron agudas y discordantes. Debes esconderte. Destruye tus balizas de comunicación. Deja de transmitir. Apaguen la luz. Abandonen sus colonias exteriores y retírense a un solo mundo. Háganse pequeños. Silenciense. Quizás los Btkai no los noten. Quizás los pasen de largo. Y si no lo hacen, entonces, debes someterte. Ofrece tributo. Dales lo que piden. Es la única manera. Así es como hemos sobrevivido. Así es como sobreviven todas las especies. Hubo una larga pausa. Entonces Vázquez hizo una pregunta que cambiaría el curso de la historia galáctica. ¿Cuántos has perdido, Ses, tu especie? ¿Cuántos te han arrebatado los Btkai? El Kelborei guardó silencio durante varios segundos. Cuando volvieron a hablar, su voz era apenas un susurro. Ya no contamos. En los primeros tiempos, llevábamos registros. Llorábamos cada nombre. Pero los siglos pasaron, y las cosechas continuaron, y había demasiados, siempre demasiados. Mi especie una vez se contaba por cientos de miles de millones. Ahora somos quizás 10.000 millones. Hemos dado 9 décimas partes de nosotros mismos a los Btkai a lo largo de los siglos,
y nos consideramos afortunados. Sobrevivimos. Otros no. El almirante Vázquez se puso de pie. Su rostro era de piedra. Muéstrame dónde duermen, dijo. Los B'kai. Sus naves esféricas. Muéstrame dónde están. La forma cristalina de Seet pulsó alarmada. Tú no pueden luchar contra ellos. Nadie puede luchar contra ellos. Poseen tecnologías que superan su comprensión. Han consumido especies 1.000.000 de años más avanzadas que ustedes. Son niños comparados con ellos. No son nada. Tal vez, dijo Vázquez. Pero no nos escondemos ni nos arrodillamos. Se giró hacia el secretario general. Señora secretaria, solicito autorización para iniciar la movilización militar completa. Cada nave, cada estación, cada recurso que tenemos, si estas cosas vienen, debemos estar preparados. Lo miró un largo momento. Luego miró la imagen holográfica de Ses, el ser ancestral que había venido a advertirles. Pensó en 42.000 años de miedo. Pensó en billones de vidas consumidas por un enemigo que jamás había sido derrotado. Y pensó en la humanidad, joven, insensata, obstinada, una especie que se había abierto camino desde el lodo de un solo mundo, que había sobrevivido a edades de hielo, plagas e innumerables guerras, que había mirado a las estrellas y dicho, vamos allá, y luego se había ido. Autorización concedida, dijo. Que Dios nos ayude a todos. La forma cristalina de Seb titiló frenéticamente. No entiendes. No puedes comprender a qué te enfrentas. Los B'kai no son como tú. No negocian. No tienen piedad. Son el fin de todo. Entonces tendremos que discrepar, dijo Vázquez, y cortó el canal. De vuelta en la oreja de Prometeo, la doctora Yuna Okonkwo estaba sentada sola en sus aposentos. Había pasado 3 años escuchando el silencio del espacio, esperando oír pruebas de que la humanidad no estaba sola. Ahora las había encontrado, y deseaba no haberlas encontrado. Pero al mirar por su pequeña ventana la oscuridad infinita entre las estrellas, sintió algo inesperado agitarse en su pecho. No era miedo, aunque tenía miedo. No era desesperación, aunque las probabilidades parecían imposibles. Era orgullo, porque la humanidad nunca había recibido el mensaje que les decía que se arrodillaran. Nunca habían aprendido a tener miedo. Y ahora, frente a algo que había aterrorizado a la galaxia durante 200.000 años, hacían lo que los humanos siempre habían hecho. Se mantenían firmes. Contraatacaban. Yuna se apartó de la ventana y comenzó a redactar un mensaje. Si la humanidad iba a la guerra, se necesitarían todas las habilidades. Incluso las de un xenolingüista que supiera escuchar. Y en algún lugar, en la oscuridad entre galaxias, antiguas naves esféricas comenzaron a despertar. Los B'kai habían dormido durante 50.000 años, soñando fríamente con la cosecha y el hambre. Ahora despertaban, y tenían hambre. La cosecha se acercaba. Pero por primera vez en 200.000 años, algo la esperaba. La noticia se extendió por el espacio humano como el fuego a través de la hierba seca. En una semana, cada colonia, cada estación, cada nave conocía la señal y la advertencia que contenía. Las reacciones fueron tan variadas como la humanidad misma. Algunos entraron en pánico, otros rezaron, otros se negaron a creer que fuera real, pero la mayoría hizo lo que los humanos siempre habían hecho ante el peligro: se enojaron. Los centros de reclutamiento de las 17 colonias se vieron desbordados de voluntarios. Las fábricas que construían naves civiles comenzaron a convertirse a la producción militar. Científicos e ingenieros que habían dedicado sus carreras a proyectos pacíficos se encontraron de repente diseñando armas. Toda la civilización humana se tambaleó como un gigante dormido que se da la vuelta para enfrentarse a una amenaza. El secretario general se dirigió a la especie humana unida. 3 días después de la sesión de emergencia del Consejo, su imagen apareció en las pantallas de todos los mundos. Su voz, tranquila y firme. Hemos descubierto que no estamos solos en el universo. Dijo, también hemos descubierto que el universo es más peligroso de lo que jamás imaginamos. Pero no nos esconderemos. No nos rendiremos.
Enfrentaremos esta amenaza juntos. Como una sola especie, un solo pueblo, pase lo que pase, lo afrontaremos con pie derecho. El discurso fue breve, pero lo dijo todo. La humanidad nunca se había rendido bien. El almirante Vázquez actuó con rapidez. 2 semanas después del descubrimiento inicial, había establecido un consejo de guerra que incluía a las mejores mentes militares de todos los mundos humanos. Se reunieron en una instalación segura en las profundidades de la superficie de Luna, la luna de la Tierra, donde podían planear sin temor a ser observados. El primer desafío fue simple. No sabían casi nada sobre su enemigo. La antigua señal de advertencia había proporcionado información sobre los Btkai, pero era fragmentaria e incompleta. La especie del cónclave claramente había estado demasiado asustada como para incluir datos tácticos detallados en sus advertencias. Lo único que la humanidad sabía con certeza era que los Btkai viajaban en enormes naves esféricas, que recolectaban materia biológica como combustible y que nunca habían sido derrotados. Necesitamos inteligencia, dijo Vázquez a su consejo. Necesitamos saber cómo luchan. Necesitamos conocer sus armas, sus tácticas, sus debilidades. Si tienen debilidades, el embajador de la caballería podría tener más información, sugirió el general Cheney, comandante de las fuerzas terrestres de la Tierra. Sebat parecía dispuesto a hablar. Vázquez asintió lentamente. Ses parecía dispuesto a rogarnos que nos rindiéramos. Pero tienes razón. La especie del cónclave lleva 200.000 años lidiando con los Btkai. Deben saber algo útil. Se volvió hacia la doctora Yuna Okonkwo, quien había sido traída a Luna como consultora. Doctor, ¿puede obtener más información de nuestro amigo cristalino? Yuna había estado estudiando el idioma Kelborei intensivamente desde la llegada de Ses. Las matrices de traducción funcionaron bastante bien para la comunicación básica, pero sospechaba que se estaban perdiendo matices. Puedo intentarlo, dijo, pero Sebat está aterrorizado. Toda su especie ha sido condicionada por incontables generaciones de miedo. Conseguir que compartan información táctica sobre los Btkai podría ser difícil. Entonces tenemos que ser persuasivos. Vázquez dijo, lo que sea necesario. La conversación con Sebat tuvo lugar en una cámara especialmente diseñada a bordo del acorazado humano Resolute. La habitación había sido modificada para adaptarse a la fisiología única de los Kelbore. La temperatura se mantuvo baja y luces especiales simulaban el espectro de la estrella madre de Séptima. Yuna condujo la entrevista mientras Vázquez observaba a través de una pantalla unidireccional. Había pasado días preparándose, estudiando todo lo que sabían sobre la cultura y la psicología de los Kelborei. Sabía que presionar demasiado haría que Sebat se cerrara por completo. Tenía que ser paciente. Gracias por hablar conmigo. Empezó. Ve una forma de cristal pulsando con colores apagados. Eres más amable de lo que esperaba. Tu especie me resulta confusa. ¿Cómo? No te comportas como deberías. Cuando te hablamos de los Btkai, deberías haber tenido miedo. Deberías haber comenzado los preparativos para la sumisión. En cambio, comenzaste los preparativos para la guerra. Las luces de Séptima parpadearon. No tiene sentido. Tal vez somos demasiado jóvenes para saberlo mejor, dijo Yuna con una pequeña sonrisa. Aún no hemos aprendido a tener miedo. Entonces aprenderás. Los Btkai son excelentes maestros. Yuna se inclinó ligeramente hacia adelante. Mira, necesito que me ayudes a entender algo. Dijiste que los Btkai tienen tecnologías más allá de nuestra comprensión. ¿Pero qué significa eso? Específicamente, ¿qué tipo de armas usan? ¿Cómo atacan? Ses guardó silencio por un largo momento. Sus luces internas se atenuaron como si se estuvieran retirando hacia adentro. Los recuerdos son dolorosos, dijeron finalmente. Cada Kelborei lleva las experiencias colectivas de nuestros ancestros. Recordamos cada cosecha, cada muerte, cada momento de terror. Lo siento, dijo Yuna. Sé que esto es difícil, pero necesitamos entender. Si hay alguna posibilidad de supervivencia, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. La forma de Ses se iluminó ligeramente. ¿De verdad crees que puedes luchar contra ellos?
¿Vamos a intentarlo? Otra larga pausa. Entonces Sid comenzó a hablar. Las naves esféricas son los propios Btkai. No son naves que transporten pasajeros. Son los Btkai. Cada esfera es una entidad única, una conciencia colectiva compuesta por miles de millones de componentes individuales. Piensan juntos. Actúan juntos. Son una sola mente extendida sobre una estructura del tamaño de tu luna. Yuna sintió un escalofrío. En cierto sentido, son naves vivientes. No siempre fueron así. Nuestros registros más antiguos sugieren que los Btkai alguna vez fueron criaturas biológicas, similares a ustedes. Pero evolucionaron. Cambiaron. Fusionaron su conciencia con su tecnología hasta que no hubo distinción entre ambas. Se convirtieron en algo completamente distinto. ¿Cómo atacan? Las séptimas luces pulsaron con lo que Yuna reconoció como angustia. No necesitan atacar de la forma en que te refieres. Simplemente llegan. Sus naves esféricas generan campos que interrumpen toda la tecnología en un vasto radio. Las armas fallan. Los escudos colapsan. Las naves se convierten en metal muerto, flotando indefensas en el espacio. Entonces los Btkai envían a sus recolectores. Recolectores. Unidades más pequeñas. Miles de ellos salen en enjambre de las naves esféricas como insectos de una colmena. Son rápidos y eficientes. Cosechan todo lo orgánico, todo ser vivo, y lo llevan de vuelta a las naves esféricas para su procesamiento. Procesamiento. Yuna repitió rotundamente. Sí. La materia biológica se descompone en moléculas que la componen y se utiliza como combustible. Los sistemas de naves esféricas. Los Btkai no comen como lo entenderías. Se convierten. Consumen. No dejan nada atrás, solo mundos vacíos. Yuna se tomó un momento para recomponerse. La imagen que Sebat pintaba era de pesadilla. ¿Alguien ha dañado alguna vez una nave esférica? En 200.000 años, ¿alguien les ha hecho daño? La forma de Séptimo parpadeó con incertidumbre. Hay historias, relatos antiguos transmitidos de generación en generación. Algunos dicen que en las primeras cosechas, antes de que el cónclave aprendiera a someterse, algunas especies contraatacaron con armas de terrible poder, fuego nuclear, explosiones de antimateria, cosas que podían destrozar planetas, y las historias dicen que se produjeron algunos daños. Algunos recolectores fueron destruidos, tal vez incluso partes de naves esféricas resultaron dañadas. La voz de Ces se redujo a apenas un susurro, pero los Btkai sanaron. Se regeneraron y castigaron a las especies que se habían atrevido a resistirse. No solo cosecharon esos mundos, los esterilizaron. No dejaron nada vivo, ni siquiera bacterias. Crearon ejemplos. ¿Cuántas naves esféricas hay? No lo sabemos por cierto. Nuestros registros muestran 12 que han estado activos en cosechas recientes, pero puede que haya más. Durmiendo en las profundidades del espacio, esperando ser despertados si es necesario. Yuna asintió lentamente, procesando la información. 12 naves vivientes del tamaño de una luna, cada una capaz de desactivar tecnología y desplegar miles de unidades de cosecha. Cada una de ellas, antigua más allá de la comprensión, experimentada en el arte de la destrucción, y la humanidad planeaba luchar contra ellas. Era una locura absoluta. Y, sin embargo, ¿cuál era la alternativa? Someterse como el cónclave. Ver cómo miles de millones de humanos eran alimentados con unidades de procesamiento alienígenas. Generación tras generación, para siempre. Yuna pensó en sus padres, sus hermanas, los hijos que esperaba tener algún día. Pensó en ellos siendo cosechados, siendo procesados, siendo convertidos en combustible para algo que ni siquiera los reconocía como personas. No, aunque fuera inútil, luchar era mejor que eso. Gracias, Sebat, dijo. Esta información es valiosa. No te salvará. Sebat dijo con tristeza. Nada puede salvarte ahora. Los Btkai ya han comenzado su viaje. Habrán detectado sus señales, sus ondas de radio, sus comunicaciones más rápidas que la luz. Saben que están aquí y vienen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Meses, quizás un año, con suerte. Las naves esféricas se mueven lentamente por el espacio normal,
conservando energía entre estrellas. Pero vendrán. Siempre vienen. Yuna se puso de pie. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar. El Consejo de Guerra se reunió de nuevo esa noche. Yuna presentó sus hallazgos y la sala quedó en silencio mientras describía las capacidades de los Btkai, los campos de disrupción, los recolectores, la aparente capacidad de regenerarse del daño, la destrucción total de las especies que se habían atrevido a resistir. Cuando terminó, el almirante Vázquez se situó a la cabecera de la mesa, con el rostro indescifrable. Así que dijo, nos enfrentamos a enemigos que pueden inutilizar nuestras naves, recuperarse de casi cualquier daño y tienen 200.000 años de experiencia matando especies inteligentes. ¿Alguien quiere cambiar de opinión sobre la lucha? Nadie habló. Bien. Vázquez activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema Saúl y la región espacial circundante. Porque he estado pensando. La especie del cónclave siempre ha luchado de la misma manera, si es que lucharon. Esperaron a que los Btkai vinieran a por ellos. Intentaron defender sus mundos natales. Fracasaron y luego se rindieron. Alejó la pantalla, mostrando los vectores de aproximación estimados de las naves esféricas Btkai según la información de CES. No vamos a hacer eso. No vamos a esperar a que vengan a por nosotros. Vamos a ir a por ellos. El general Cheney se inclinó hacia adelante. ¿Quieres tomar la ofensiva contra un enemigo al que nunca nos hemos enfrentado con armas que podrían no funcionar contra ellos? Quiero elegir el campo de batalla. Basa dijo, si luchamos cerca de nuestras colonias, cerca de nuestras poblaciones civiles, ya hemos perdido. Ganemos o perdamos, miles de millones morirán. Pero si nos encontramos con ellos en el espacio profundo, lejos de cualquier mundo habitado, podemos lanzarles todo lo que tenemos sin preocuparnos por los daños colaterales. ¿Qué pasa con los campos de disrupción?, preguntó el almirante Morrison, comandante de la flota colonial. Si pueden desactivar nuestra tecnología, entonces necesitamos armas que no dependan de la tecnología, o al menos no tecnología que pueda ser alterada. Vázquez mostró otra pantalla, mostrando el esquema de un simple proyectil cinético. Los Kelborei dicen que los Btkai han sido heridos antes en el pasado antiguo. Armas nucleares, antimateria, fuerza bruta, esas cosas todavía funcionan, incluso sin sistemas de puntería sofisticados. Empezó a esbozar su plan. Era audaz. Era desesperado. Implicaba convertir asteroides en armas, construir miles de naves no tripuladas desechables y pedir a tripulaciones humanas que se ofrecieran como voluntarias para misiones a las que tal vez no sobrevivirían. El Dr. Juno Konkuo escuchaba con creciente asombro. El almirante no solo estaba planeando una batalla. Estaba planeando un nuevo tipo de guerra, una diseñada específicamente para luchar contra un enemigo que nunca había sido derrotado. Cuando Vázquez terminó, la sala quedó en silencio durante varios segundos. Entonces, la general Cheney habló. Es una locura. Dijo que realmente podría funcionar. Funcionará. Vázquez dijo. Tiene que funcionar porque la alternativa es la extinción. Durante las semanas siguientes, el plan tomó forma. El espacio humano se convirtió en un hervidero de actividad sin precedentes en su historia. Astilleros que nunca habían construido nada más grande que un crucero comenzaron a construir enormes plataformas de armas. Las operaciones mineras en el cinturón de asteroides pasaron de extraer recursos a excavar rocas y llenarlas con ojivas nucleares. Los científicos trabajaron sin descanso para desarrollar nuevos sistemas de armas que pudieran funcionar incluso si sus componentes electrónicos se interrumpían. Y en el centro de todo, se estaba preparando un mensaje. Yuna lo había sugerido. Si los Btkai habían estado recibiendo señales del espacio humano durante siglos, entonces ya sabían que la humanidad existía. No tenía sentido esconderse, pero podría ser valioso hacer una declaración. La especie del cónclave siempre enviaba mensajes de sumisión, explicó al consejo. Imploraban clemencia. Ofrecían tributo. ¿Y si enviábamos un mensaje diferente? ¿Y si les dijéramos a los Btkai que no iban a cooperar? El secretario general Dio lo consideró. ¿Qué sentido tendría? Atacarían de todas formas. Psicología, dijo Yuna. Para durante 200.000 años,
Los Btkai solo se han encontrado con especies que se sometieron o fueron destruidas intentando defender sus mundos natales. Nunca se han encontrado con una especie que los haya recibido. Nunca han escuchado a nadie decir que no en serio. Puede que no cambie su comportamiento, pero sí podría generar incertidumbre. Y la incertidumbre es una ventaja. El mensaje fue redactado por un comité, revisado docenas de veces y finalmente aprobado por el Consejo en pleno. Se transmitió en todas las frecuencias. Se sabía que los Btkai monitoreaban. Se transmitió desde todos los transmisores humanos. Se repitió continuamente para que no hubiera posibilidad de perderlo. A la flota de cosecha Btkai. Somos humanidad. Recibimos su señal. Rechazamos sus términos. Entren en nuestro espacio y responderemos con fuego. Esto no es una advertencia. Es una promesa. El mensaje se esparció por el vacío, extendiéndose a la velocidad de la luz en todas direcciones y por toda la galaxia. Las especies del cónclave lo oyeron y temblaron. Sebat solicitó una audiencia con el secretario general al día siguiente de la transmisión. El embajador Calborey estaba más agitado que nadie los había visto jamás, su forma cristalina que destella con colores discordantes. Se han condenado, dijo Ses. El mensaje que enviaron solo provocará a los Btkai. No los cosecharán ahora. Harán de ustedes un ejemplo como hicieron con los resistentes en la antigüedad. Todos los mundos humanos serán esterilizados. Todos los humanos serán procesados. No quedará de su especie nada más que una advertencia. Dio escuchó pacientemente. Cuando Sebat terminó, sonrió levemente. Tal vez, dijo. O tal vez los sorprendamos. Llevamos mucho tiempo sorprendiendo a la gente. Sebat. Es lo que hacemos. No entienden a qué se enfrentan. Nosotros lo entendemos perfectamente. Nos enfrentamos a algo que ha aterrorizado a la galaxia durante más tiempo que nuestra especie. Algo que todos creen invencible. La sonrisa de Dios se desvaneció, reemplazada por una expresión de acero, pero nadie creía que pudiéramos dividir el átomo. Nadie creía que pudiéramos caminar sobre la luna o viajar entre estrellas. Hemos adquirido la costumbre de hacer cosas imposibles. Se acercó a Sebat, con la voz suavizada. Lo sé. You're afraid. Your entire species has lived in fear for 100,000 years. That's a long time to be afraid. But maybe it's time to try something different. Maybe it's time to ope. Seven's crystal form flicked uncertainly. Ope? What is ope against the Btkai? I don't know, Dio admitted. But we're about to find out. In the darkness between stars, the Btkai's first ships moved steadily toward Soul. They had received humanity's message. They had processed it with their vast collective consciousness and found it interesting. In 200,000 years, no species had ever sent them such a message. Defiance, rejection, a promise of violence. It was new. It was unexpected. And for the first time in millennia, the Btkai felt something that might have been curiosity. They changed course slightly, accelerating toward the source of the signal. These new creatures, these humans, had invited them to come. And the Btkai were happy to accept the invitation. The harvest was coming, and so was something else. Something that had been building in human earth since the first of their ancestors had looked up at the stars and wondered what was out there. Something that had driven them to explore, to discover, to push beyond every limit that had ever been set before them. It didn't have a name. Exactly. But if it did, it might have been called hope or defiance or simply the refusal to accept that anything was impossible. The Btkai had never encountered it before. They were about to learn. The months that followed humanity's declaration were unlike anything in human history. Every resource, every effort, every ounce of energy across 17 star systems was bent toward a single purpose. Survival through victory. Admiral Vasquez had estimated they had between 6 months and a year before the Btkai arrived. A plan for 6 months and hoped for more. Every day was precious. Every hour counted. The combined human fleet had been formidable before the crisis. It numbered over 2,000 warships of various sizes. From small patrol craft to massive dreadnoughts.
Bat baskes nuit basnte enog. Against an enemy that could disable technology we satought. Convention el warships were expensive coffins. We need to rethink everything. He told his war council. Every assumption we've made about space combat is probably wrong. Devtkai don't fight like anything we've ever faced. We can't fight like anything they've ever faced either. The result was what became known as the Doctrine of Fear. It was a complete reimagining of warfare, built around one simple principle. If they disable your ship, make sure your ship is already a weapon. The first element was the kinetic bombardment program. Mining ships throughout the asteroid belt began a massive operation to hollow out thousands of rocks ranging in size from small boulders to chunks of stone a kilometer across. Each asteroid was fitted with simple chemical rockets. Guidance systems based on mechanical rather than electronic components and in many cases nuclear warheads packed into their cores. These weapons required no sophisticated technology to function. Point them at a target, light the rockets, and let physics do the rest. A 1 kilometer asteroid traveling at even a fraction of the speed of light carried more destructive energy than the largest nuclear bomb ever built. We're throwing rocks, General Chiney observed during one planning session. The oldest weapon in the universe, sometimes the old was our best, Vasquez replied. The second element was the drone fleet. Humanity had been building autonomous spacecraft for decades, mostly for exploration and cargo hauling. Now the factory switched to military production. Thousands of drone ships rolled off assembly lines every week. Each one carrying a simple suite of weapons, missiles, railguns, and in many cases, anti-air containment units that could be detonated on command. The drones were not sophisticated. They couldn't outing the sky or match their ancient experience, but they intended to. They just needed to be there in overwhelming numbers, ready to throw themselves at the enemy. The sky will destroy them, Admiral Morrison pointed out. Their disruption fields will knock out the electronics probably. Vasquez agreed. That's why each drone has a dead man switch. The moment its systems go offline, it detonates whatever it's carrying. The sky want to disable our ships. Fine. But every ship they disable becomes a bomb. The third element was the human crews. This was the hardest part. The kinetic weapons and drone fleets could absorb tremendous losses, but they couldn't win the war alone. Someone had to coordinate the attack. Someone had to make decisions in the chaos of battle. Someone had to lead. Vasquez put out a call for volunteers. Crews who would pilot capital ships into the heart of the sky formation. People who understood that their mission might be one way. That the disruption fields might leave them floating helplessly in space. Waiting for the collectors to come, expected to get a few thousand volunteers, enough to crew perhaps 100 ships. He received over 4 million applications in the first week. They came from everywhere, retired officers and fresh recruits, pilots and engineers, scientists and soldiers, men and women, and everyone in between, old and young. They came from Earth and Mars and the colony worlds and the stations scattered throughout human space. They came because they understood what was at stake. Commander Sarah Park, who would eventually lead one of the volunteer squadrons, spoke for many of them in her application video. My grandmother survived the Pacific tsunami of 2008. She said she told me stories about the rescue workers who went into the flooded zones knowing they might not come back. She asked them why they did it. And one of them said, because if we don't, who will? That's why I'm volunteering because someone has to. Because if we don't stand up now, our children won't have a chance to stand at all. The volunteers were formed into special units, trained in manual operation of their ships in case the electronics failed. Drilled in procedures that had never been used before. They practiced flying blind, fighting without computers, dying with purpose. They called themselves the Fire Brigade. While humanity prepared for war, the galaxy watched with a mixture of terror and fascination. Cesar sent word back to the conclave about what the humans were doing. The response from the other species was immediate and alarmed. Several conclave ambassadors traveled to human space,
traintoken vincers to evanden it suesai del course. Deptkai adala sin de conclave, species who had grown so accustomed to submission that they genuinely believed it was the only way. They warned humanity that resistance would only make things worse. They pleaded for reason. They predicted disaster. Secretary General Dio received them all politely and ignored their advice completely. But there were other reactions. Too, quietly, secretly, representatives from some conclave species began reaching out through back channels. They didn't say it openly, but their meaning was clear. They wanted humanity to win. After 200,000 years of fear, they wanted someone, anyone, to prove that Deptkai could be defeated. One message came from a species called the Ten, who had lost 90% of their population over the centuries. It was short and unsigned, sent through encrypted channels. We have watched you. We have heard your declaration. We do not believe you can succeed, but we hope you do. We hope so much that it hurts. May whatever gods you believe in watch over you, and may you teach the galaxy what courage looks like. More practically, some conclave species began quietly moving their civilian populations toward human control the space. They didn't announce what they were doing. They didn't ask permission. They simply relocated millions of their people to systems near the human colonies, hoping that if humanity somehow won, they would be protected. Dr. Yuna Okonkwo noticed this trend and brought it to the Council's attention. They're betting on US, she said. They don't think we can win, but they're betting on US anyway, or they're using their people as shields, Admiral Morrison said cynically. If Deptkai see alien populations near our worlds, they might focus on harvesting them first. Maybe, Yuna admitted. But I prefer to believe they're hoping. After all this time, they're finally hoping. Secretary General dio made a decisión. She broadcast a message on the same frequencies humanity had used for its declaration. Esta vez, dirigido a la especie del cónclave. A todos los que escuchan esto, sabemos que tienen miedo. Sabemos que han tenido miedo durante mucho tiempo. No los juzgamos por su miedo. Pero si eligen unirse a nosotros, compartir nuestra esperanza, serán bienvenidos. Nuestras defensas protegerán a cualquiera que busque refugio. Nuestras armas dispararán contra cualquiera que pida ayuda. Esta no es solo su guerra. Es la guerra de la galaxia. Y tal vez sea hora de que la galaxia deje de correr. La respuesta fue inmediata. En cuestión de días, naves de media docena de especies del cónclave habían llegado a los confines del espacio humano. Algunas llevaban refugiados. Otras, suministros. Unas pocas, guerreros que querían unirse a la lucha. Soldados de especies que no habían alzado armas en miles de años. No era mucho. Comparado con la fuerza de los Deptkai, era casi nada, pero era un comienzo. 6 meses después del descubrimiento de la señal, la oreja de Prometeo detectó algo nuevo. Sensores de largo alcance captaron señales de energía masiva en los confines del sistema solar, mucho más allá de la órbita de Plutón. Algo se acercaba. Algo grande. El Dr. Chen, aún trabajando a bordo de la estación de escucha, analizó los datos con creciente horror. Están aquí, le informó al almirante Vázquez. 12 naves esféricas, tal como las describió Sebat. Están saliendo del espacio interestelar, desacelerando hacia el sistema interior. ¿Cuánto tardarán en alcanzarnos? A su ritmo actual, aproximadamente 3 semanas. Se están tomando su tiempo. No tienen prisa. Vázquez asintió lentamente. No esperan pelea. Creen que huiremos o nos rendiremos antes de que lleguen. No deberíamos, preguntó Chen en voz baja. Señor, he visto los datos de los sensores. Esas cosas son enormes. Cada una es casi del tamaño de la Luna. Toda nuestra flota, las 2000 naves, más los drones, podrían caber en una sola nave esférica con espacio de sobra. No solo estamos superados en potencia. Terminó Vázquez. Abrumados, superados en armamento. Lo sé. He visto los mismos datos. Se enderezó el uniforme, con el rostro sereno. Pero no vamos a huir ni a rendirnos.
Saldremos y les demostraremos a esas criaturas lo que ocurre cuando se amenaza a la humanidad. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su voz llegó a cada nave, a cada estación, a cada voluntario que esperaba órdenes. A todas las fuerzas, les habla el almirante Vázquez. El enemigo ha llegado. Llevan 3 semanas fuera y se acercan. Para esto nos hemos estado preparando. Por eso construimos las armas, entrenamos a las tripulaciones e hicimos los preparativos. Los Btkai han venido a cosechar humanidad. Vamos a demostrarles que la humanidad contraataca. Hizo una pausa, asimilando las palabras. No les voy a mentir. Esto será lo más difícil que hayamos hecho. Algunos no regresaremos. Quizás la mayoría no regrese. Pero si lo logramos, si podemos demostrarle a la galaxia que los Btkai pueden ser derrotados, nuestro sacrificio significará algo. Nuestros hijos vivirán en un universo donde la esperanza es posible, y por eso vale la pena luchar. Otra pausa. Todas las unidades comienzan su despliegue a las posiciones designadas. Nos encontramos con el enemigo en la nube. Los combatimos en la oscuridad entre las estrellas. Y pase lo que pase, hacemos que nos recuerden. Vázquez fuera. La flota humana comenzó a moverse. 2.000 naves de guerra, 15.000 naves no tripuladas, innumerables plataformas de armas cinéticas camufladas como asteroides comunes. Se extendieron por el sistema solar exterior, posicionándose a lo largo de la trayectoria prevista de la aproximación Btkai. Los voluntarios de la brigada de bomberos tomaron sus posiciones en las formaciones de vanguardia más peligrosas. Sabían que serían los primeros en enfrentarse al enemigo, los primeros en enfrentarse a los campos de disrupción, los primeros en morir. Fueron de todos modos. La comandante Sarah Park lideró el tercer escuadrón de voluntarios. 12 cruceros pesados llenos de ojivas de antimateria. Su tripulación era joven, la mayoría menores de 30 años, todos sabiendo que podrían no ver su próximo cumpleaños. La noche antes del despliegue, los reunió en la sala común de la nave. No les voy a dar un discurso sobre el deber ni el honor ni nada de eso. Dijo, saben por qué están aquí, saben a qué nos enfrentamos, solo quiero decirles esto. Pase lo que pase mañana o pasado mañana, o lo que dure esta lucha, estoy orgullosa de servir con ustedes, con cada uno de ustedes. Y cuando salgamos y nos enfrentemos a esas cosas, recuerden por qué luchamos. No solo por nuestras vidas, no solo por nuestro mundo. Luchamos por cada niño que merece la oportunidad de crecer sin miedo. Luchamos por un futuro que no incluya ser cosechados por horrores alienígenas. Luchamos porque alguien tiene que hacerlo. Y somos lo suficientemente tercos como para intentarlo. Levantó su taza de café. Por la humanidad, que seamos tan invencibles como creemos. Por la humanidad, repitió su tripulación. En la oscuridad del espacio, los Btkai continuaron su aproximación. Sus naves esféricas se movían en perfecta formación. 12 lunas de metal vivo y conciencia ancestral. Habían percibido los movimientos de la flota humana. Habían observado los preparativos. Por primera vez en su larga existencia, sintieron algo que podría haber sido anticipación. Las pequeñas criaturas no corrían. No rogaban. Se reunían, formando líneas de batalla, preparándose para resistir. Era fascinante. Era divertido. Era, a su manera, admirable. Los Btkai habían consumido incontables especies a lo largo de los siglos. Habían procesado tanto a los desafiantes como a los sumisos. Nunca se habían sentido particularmente conmovidos por ninguno de los dos. Pero algo en estos humanos era diferente. Algo en su desesperado coraje despertaba recuerdos que habían permanecido latentes durante milenios. En el pasado antiguo, cuando los Btkai comenzaron sus cosechas, hubo especies que contraatacaron. Civilizaciones orgullosas y feroces que habían elegido la extinción antes que la sumisión. Los Btkai las habían destruido a todas, pero las recordaban. Eran los únicos enemigos dignos de ser recordados. Quizás estos humanos también lo serían. Las naves esféricas aceleraron ligeramente, ansiosas por comenzar. Al borde de la nube de Oort, donde el sol era solo una estrella brillante entre millones,
El almirante Vázquez permanecía en el puente de su nave insignia, el Dreadnought, invicto. Observó las pantallas de los sensores que mostraban al enemigo que se acercaba. 12 gigantes imposibles contra su flota de mosquitos. Todas las unidades, repórtense listas. Anunció su oficial táctico. Vázquez asintió. Bien. Comiencen los preparativos finales. Armas libres a mi orden. Se giró para mirar la pantalla holográfica una vez más. Los Btkai venían. 200.000 años de terror galáctico se cernían sobre la humanidad. Todo análisis racional decía que el resultado era seguro. Todo cálculo predecía el fracaso, pero Vázquez nunca había sido muy bueno con los cálculos. Era mejor luchando. Esto es todo, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Aquí es donde descubrimos de qué estamos hechos. En la oreja del Prometeo, la doctora observó los mismos datos de los sensores y sintió la misma mezcla de miedo y determinación que se apoderó de todos los humanos de la flota. Se había quedado en la estación de escucha a pesar de las ofertas de evacuar si la humanidad iba a luchar. Quería estar aquí. Quería escuchar lo que sucedía. Tenía un último mensaje preparado, listo para transmitir sin importar el resultado. Estaba dirigido al cónclave, a la galaxia, a cualquiera que pudiera estar escuchando. Pase lo que pase después, decía el mensaje. Recuerden que lo intentamos. Recuerden que resistimos. Recuerden que por un instante, en un rincón del universo, una especie joven dijo no a la oscuridad. Y tal vez si escuchan esto después de nuestra partida, encuentren el coraje para decirlo también. Esperaba no tener que enviarlo nunca. Pero estaba lista si lo hacía. La cuenta regresiva para contactar continuó. Las horas se convirtieron en minutos. Las naves esféricas Btkai se hicieron más grandes en cada sensor. Increíblemente vastas, imposiblemente antiguas, imposiblemente poderosas, y la humanidad esperaba, con los dedos en los gatillos, el corazón latiendo con fuerza, lista para luchar. La batalla por la galaxia estaba a punto de comenzar. La batalla de la nube de Orort comenzó a las 347 horas, hora estándar de la flota. Duraría 14 horas y 23 minutos. Sería el enfrentamiento más sangriento de la historia de la humanidad. Y cambiaría la galaxia para siempre. El almirante Vázquez observó las pantallas de los sensores mientras las naves esféricas Btkai entraban en el alcance de las armas. 12 esferas perfectas. Cada una de casi 1000 kilómetros de diámetro. Brillando con una energía interna que la ciencia humana no podía explicar. Se movían con una gracia terrible, como depredadores que se acercan a una presa sin donde correr. Todas las unidades, preparadas, dijo Vázquez. Su voz era tranquila. Sus manos firmes. Esperen mi señal. Los queremos en la zona de aniquilación antes de mostrar nuestra mano. Los Btkai se acercaron. 500.000 kilómetros. 300.000, 100.000. Parecían moverse lentamente, pero a su tamaño. Incluso un movimiento lento cubría vastas distancias. Las naves esféricas no mostraron preocupación por la flota humana desplegada contra ellas. ¿Por qué sí? Ya se habían enfrentado a resistencia antes. Nunca había importado. A 50.000 kilómetros, los campos de disrupción se activaron. Fue exactamente como Cés lo había descrito. En un momento, las naves humanas zumbaban con energía, con los sensores activados y las armas listas. Al instante siguiente, la mitad se apagó, la electrónica falló, los reactores se descontrolaron. Las naves que habían sido naves de guerra letales se convirtieron en cascos a la deriva, muertos en el espacio, pero no, todos ellos. Vázquez se había preparado para este momento. Cada nave de la flota estaba equipada con sistemas de respaldo, reforzados contra interferencias electromagnéticas, diseñados para sobrevivir precisamente a este tipo de ataque. No eran infalibles. Muchas naves aún se quedaron sin energía, pero suficientes sobrevivieron para marcar la diferencia. Todas las unidades con sistemas funcionales abrieron fuego. Vázquez ordenó: todo lo que tenemos ahora. La flota humana estalló. Miles de misiles saltaron de los tubos de lanzamiento.
Cada uno portaba ojivas que iban desde dispositivos nucleares tácticos hasta esferas de contención de antimateria. Los cañones de riel lanzaban proyectiles metálicos a velocidades que los convertían en martillos cinéticos capaces de perforar el blindaje de las naves espaciales. Las baterías láser pintaban las naves esféricas con rayos de puntería, mientras que los proyectores de rayos X los seguían, liberando energía concentrada capaz de vaporizar la roca. Y tras las armas convencionales llegó el bombardeo cinético. Cientos de asteroides ahuecados encendieron sus cohetes químicos y comenzaron su larga aceleración hacia el enemigo. Eran lentos comparados con los misiles, pero también eran casi imposibles de detener. Más a más velocidad equivalía a destrucción, y estas armas tenían mucho ambos. La primera oleada de misiles alcanzó las naves esféricas y detonó. Por un instante, el vacío del espacio se volvió tan brillante como el sol. El fuego nuclear floreció contra los cascos antiguos. Las reacciones de antimateria consumieron materia y energía a partes iguales. La potencia de fuego combinada de toda la flota humana golpeó el Bitkai con la fuerza suficiente para destrozar un planeta. Cuando la luz se desvaneció, las naves esféricas seguían allí. Estaban dañadas. Sus superficies estaban marcadas, picadas, quemadas por armas que ninguna especie se había atrevido a usar contra ellas en milenios. Pero seguían allí, seguían moviéndose. Y ahora respondían. Los recolectores se lanzaron desde las escotillas de las 12 naves esféricas. Millones de naves más pequeñas comenzaron a fluir al espacio. Cada recolector tenía aproximadamente el tamaño de un caza humano, pero mucho más rápido y ágil. Se extendieron como avispas de un nido, dirigiéndose directamente hacia la flota humana. Todas las baterías de defensa de punto. Ataquen a los recolectores, ordenó Vázquez. Flota de drones. Intercepten y destruyan. El espacio entre las flotas se convirtió en una tormenta infernal. Armas de defensa de punto humanas. Rastreados y disparados a velocidades imposibles. Intentando alcanzar colectores que se movían como nada jamás diseñado por ingenieros humanos. Naves no tripuladas se lanzaron al enjambre, detonando sus cargas y llevándose consigo docenas de colectores. Pero eran muchísimos. Millones de ellos, extendiéndose por miles de kilómetros de espacio. Por cada colector destruido, 10 más ocupaban su lugar. Estaban abrumando las defensas con su gran número. La primera nave humana fue rescatada a los 7 minutos de la batalla. El crucero Melbourne había perdido su motor principal en la oleada inicial de disrupción. Su tripulación trabajaba frenéticamente para restaurar los sistemas cuando los colectores los alcanzaron. Se abalanzaron sobre el casco, cortando el blindaje con herramientas para las que la humanidad no tenía nombre, y comenzaron a extraer a la tripulación. El capitán Rodríguez envió un último mensaje antes de morir. Díganles que no huimos. Díganles que la transmisión se cortó en toda la flota. Todos escucharon, todos entendieron y nadie titubeó. Primer escuadrón de voluntarios, ejecuten ataque, ordenó Vázquez. Los bomberos habían estado esperando este momento. 12 cruceros pesados se descompusieron. Desde la formación principal, aceleraron directamente hacia la nave esférica más cercana. Abrieron paso a través del enjambre de recolectores, perdiendo naves a cada kilómetro, pero sin disminuir la velocidad. La comandante Sarah Park, al frente, lideraba. Su nave, la Prometheus Rising, recibió un impacto tras otro de las armas recolectoras. Secciones del casco se vaporizaron. Los tripulantes murieron en sus puestos, pero los motores seguían ardiendo y la nave seguía volando. Todas las naves, preparen un embestido, ordenó Park. Activen las ojivas de antimateria para detonación de proximidad. Les vamos a dar de lleno. De las 12 naves que habían iniciado el ataque, solo 4 alcanzaron la nave esférica. Avanzaron rápido y con fuerza, apuntando a una sección del casco que ya había sido dañada por el bombardeo inicial. La nave Park fue la primera en impactar. El impacto no se parecía a nada que los Bitkai hubieran experimentado antes. 30.000 toneladas de nave de guerra humana viajando a casi el 8% de la velocidad de la luz impactaron contra su casco con la fuerza de una luna pequeña. Las ojivas de antimateria detonaron al impactar,
multiplicando la destrucción. 1000 veces mayor. La nave esférica se desintegró. Un enorme trozo de su estructura se desprendió, girando hacia el vacío. Las luces internas parpadearon y se apagaron en todo un hemisferio. Las otras 3 naves la siguieron segundos después, impactando diferentes secciones del área dañada. Cada impacto profundizaba la herida. Cada explosión sembraba más destrucción, y entonces llegaron las armas cinéticas. Los asteroides que la humanidad había preparado no eran sutiles. Eran montañas de piedra excavadas y llenas de ojivas nucleares, lanzadas horas antes del inicio de la batalla en trayectorias calculadas para llegar exactamente en ese momento. El primero impactó la nave esférica dañada a más del 10% de la velocidad de la luz. La nave esférica se partió en 2. Era la primera vez en la historia registrada que una nave B'Kai había sido destruida. En toda la flota, en toda la galaxia, todos los que observaban comprendieron lo que acababa de suceder. Lo imposible se había logrado. Los monstruos podían ser eliminados, pero la batalla estaba lejos de terminar. Las 11 naves esféricas restantes reaccionaron con una furia que sugería auténtica ira. Sus campos de disrupción se intensificaron, inutilizando las naves que habían sobrevivido a la primera oleada. Se lanzaron más recolectores. Abrumador. Las defensas, que ya habían sido llevadas al límite, y por primera vez, las naves esféricas comenzaron a disparar sus propias armas. Nadie sabía exactamente qué eran esas armas. Parecían rayos de oscuridad pura que atravesaban el espacio, borrando todo lo que tocaban. Naves, asteroides, escombros, todo a su paso simplemente dejó de existir. Las pérdidas humanas aumentaron rápidamente. El segundo escuadrón de voluntarios fue aniquilado con un solo barrido de rayos oscuros. La victoria de los Dreadnoughts recibió un impacto directo y se desvaneció. Su tripulación de 3000 hombres desapareció en un instante. Una a una, las orgullosas naves de la flota humana combinada murieron. El almirante Vázquez observaba los informes de bajas que se desplazaban por su pantalla. 30% de la flota desaparecida, 40%, 50%. Los números aumentaban minuto a minuto, pero las naves esféricas también morían. El bombardeo cinético continuaba. Los asteroides lanzados horas antes seguían llegando, golpeando las naves B'Kai con una fuerza imparable. Armas nucleares detonaron contra cascos antiguos. Naves no tripuladas se sacrificaron en ataques suicidas heridas talladas en la carne de la nave esférica. Una segunda nave esférica cayó a las 4 horas, impactada por 3 asteroides en rápida sucesión. Una tercera murió 2 horas después, inutilizada por el fuego concentrado de los rieles y rematada por un crucero voluntario que embistió su nodo central de procesamiento. Los recolectores seguían cosechando. Las naves humanas seguían muriendo, pero los B'Kai también sangraban. A las 8 horas, ocurrió algo sin precedentes. Los B'Kai intentaron comunicarse. Todas las naves humanas supervivientes recibieron la transmisión simultáneamente. Se transmitió en todas las frecuencias, traducida al lenguaje humano con una precisión inquietante. La voz que habló era antigua y fría. Pero había algo nuevo en ella, algo que podría haber sido incertidumbre. ¿Por qué?, preguntó el B'Kai. ¿Por qué continúan? No pueden ganar. Sus pérdidas son catastróficas. Su flota está muriendo. Aún así, persisten. ¿Por qué?, respondió el almirante Vázquez. Su voz estaba ronca por horas de gritar órdenes. Su uniforme manchado de sudor y sangre por una herida que no se había molestado en curar. Pero sus palabras fueron claras. Porque enseñaste a la galaxia a arrodíllate, dijo. Alguien tuvo que enseñarle a ponerse de pie. Hubo una larga pausa. Eres interesante. El B'Kai dijo finalmente. Hemos consumido muchas especies. Especies orgullosas, especies desafiantes. Ninguna ha luchado como tú. Ninguna nos ha escuchado como tú. Es inesperado. Acostúmbrate. Otra pausa. Te ofrecemos una opción. Ríndete ahora y perdonaremos uno de tus mundos. Una parte de tu especie podrá sobrevivir como lo hace el cónclave. Continúa luchando y destruiremos todo, cada mundo, cada estación, hasta el último humano,
hasta el niño más pequeño. Te borraremos del universo. Vázquez miró la pantalla del sensor. Quedaban 7 naves esféricas, todas dañadas, pero aún funcionales. Su flota se había reducido a menos del 30% de su fuerza original. Matemáticamente, los Btkai tenían razón. Seguir luchando era un suicidio, pero rendirse era peor. Capitán Amara Oai, dijo, abriendo un canal con el destructor desafiante. ¿Recibes esto? La respuesta llegó desde un puente que estaba claramente en llamas. Capitán, el rostro de Oai estaba quemado y ensangrentado, pero sus ojos estaban despejados. Recibiendo, almirante. Mi nave está averiada. Motores al 15%. Armas fuera de servicio, pero me queda una cosa. Lo sé. Vázquez dijo, el núcleo de antimateria. O asintió. Tengo suficiente energía para un último encendido. Puedo alcanzar la nave esférica líder si la empujo. ¿Su tripulación? Ya lo hemos hablado. Estamos de acuerdo. Oai sonrió, con una expresión terrible en su rostro destrozado. No nos alistamos para vivir eternamente, almirante. Nos alistamos para marcar la diferencia. Vázquez cerró los ojos un momento. Luego los abrió y pronunció las palabras más duras que jamás había pronunciado. Capitán Oai, le doy una orden directa. Haga que nos recuerden. Con mucho gusto, señor. Oai se giró hacia el canal de transmisión Btkai. ¿Quiere saber por qué seguimos luchando? Aquí tiene la respuesta. El destructor, desafiante, apenas resistiéndose, encendió los motores que le quedaban y comenzó a acelerar hacia la nave esférica más grande. La Btkai intentó detenerla. Rayos oscuros salieron disparados, cortando pedazos de su casco. Los recolectores la rodearon, intentando forzar la entrada, pero la Defiant siguió avanzando. En sus últimos momentos, la capitana Oai transmitió un último mensaje. No a la flota, ni a la tierra, sino a los propios Btkai. Preguntaste por qué luchamos por otros que nunca hemos conocido. Porque eso es lo que significa ser humano. Nos protegemos mutuamente. Nos apoyamos mutuamente. Morimos unos por otros. Y si quieres apoderarte de nuestra galaxia, tendrás que pasar por cada uno de nosotros. La Defiant impactó contra la nave esférica al 8% de la velocidad de la luz. El núcleo de antimateria detonó al impactar, liberando energía equivalente a la del nacimiento de un pequeño sol. El sistema de propulsión de la nave esférica fue alcanzado directamente. La explosión atravesó su núcleo, propagando daños que ni siquiera la regeneración de la Btkai pudo contrarrestar. Explosiones internas recorrieron la nave, destrozándola desde dentro. La nave esférica Btkai más grande murió en llamas. Las 6 naves esféricas restantes dudaron. Para la primera vez en la batalla, dejaron de avanzar. Sus recolectores, aún en medio de la recolección de naves humanas, se detuvieron y comenzaron a retirarse. Los Btkai se reagrupaban, reconsideraban, quizás incluso temerosos. El almirante Vázquez vio la oportunidad. Todas las unidades capaces de combatir. Ataquen. No les den tiempo a recuperarse. Todo lo que nos queda, láncenselo ahora. Las naves humanas supervivientes avanzaron a toda velocidad. Cruceros maltrechos y fragatas destartaladas. Naves no tripuladas funcionando con energía de emergencia. Tripulaciones voluntarias que habían visto morir a sus amigos y aún se negaban a dejar de luchar. Se lanzaron contra los vacilantes Btkai con todo lo que les quedaba. 2 naves esféricas más cayeron en la siguiente hora. Una fue destruida por un bombardeo coordinado de cañones de riel que perforó su casco debilitado. La otra fue destruida por la última oleada de asteroides cinéticos. 3 montañas de roca y fuego nuclear que la impactaron simultáneamente y no dejaron más que escombros. Al cabo de 14 horas, las 4 naves esféricas supervivientes dieron media vuelta y huyeron. Estaban dañadas, disminuidos, y por primera vez en su antigua existencia, tenían miedo. Estos humanos, estas diminutas criaturas de un mundo joven, habían hecho lo que nadie había hecho antes. Habían observado a los Btkai y no solo sobrevivieron, sino que contraatacaron. Habían matado a 6 de las naves esféricas inmortales.
Habían demostrado que los monstruos podían sangrar. Los Btkai regresarían. Se recuperarían. Volverían en busca de venganza. Pero no hoy. Hoy, se retiraban. El almirante Vázquez se desplomó en su silla de mando, exhausto hasta el punto de no poder expresarlo con palabras. A su alrededor, la tripulación del puente lloraba, reía, se abrazaba. Habían ganado contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra un enemigo que había aterrorizado la galaxia durante 200.000 años. Habían ganado, pero el coste había sido terrible. La flota humana combinada había perdido el 73% de sus naves. Más de 400.000 humanos habían muerto en la batalla. Muchos más resultaron heridos, varados o desaparecidos. Fue la peor pérdida en la historia militar humana. Y, sin embargo, a medida que llegaban informes de toda la humanidad, en el espacio, al difundirse la noticia de la derrota de los Btkai, algo más se propagó con ella. Algo que no se había sentido en la galaxia desde hacía mucho tiempo. Esperanza en la oreja de Prometeo. La doctora Juno Concuo borró el mensaje que había preparado para la derrota de la humanidad. No lo necesitaría. Hoy no. En cambio, comenzó a redactar un nuevo mensaje. Uno para el cónclave, otro para la galaxia. La cosecha ha sido negada. Escribió, los Btkai pueden ser asesinados. Lo hemos demostrado con sangre, fuego y sacrificio. Si estás escuchando, si has pasado tu vida con miedo, debes saber esto. Ya no tienes que tener miedo. Se puede luchar contra la oscuridad. Se puede vencer a los monstruos. Solo se necesita el coraje para intentarlo. Envió el mensaje al vacío. En todas las frecuencias, en todos los idiomas que sus computadoras podían traducir. Y a lo largo de la galaxia, especies que habían acobardado el terror durante miles de años alzaron la vista hacia estrellas desconocidas y sintieron algo que habían olvidado que existía. La batalla estaba ganada. La guerra apenas comenzaba. Y la humanidad, maltrecha y sangrante, pero inquebrantable, estaba lista para liderar. La galaxia era diferente después de la batalla de la nube de Orort. No en el sentido físico. Las estrellas aún ardían con sus antiguos patrones. Los mundos aún giraban alrededor de sus soles. El vasto vacío del espacio era tan frío y silencioso como siempre. Pero algo fundamental había cambiado. Algo en los corazones y las mentes de cada especie inteligente que había oído lo sucedido. Los Btkai podían ser derrotados. Durante 200.000 años. Esa sentencia había sido imposible. Los Btkai eran eternos. Eran imparables. Eran el fin de todas las cosas. Una fuerza de la naturaleza como la gravedad o el tiempo, algo que había que aceptar en lugar de combatir. Todas las especies del cónclave habían crecido con esta verdad en la médula. Ahora era una mentira. En las semanas posteriores a la batalla, los mensajes inundaron el espacio humano desde toda la galaxia. Algunos eran felicitaciones llenas de asombro e incredulidad. Otros eran solicitudes de información sobre cómo la humanidad lo había logrado, qué armas habían usado, qué estrategias habían empleado. Algunos eran simples expresiones de gratitud de especies que habían vivido con miedo durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era la esperanza. Y algunos eran promesas de alianza. La amenaza llegó primero. Su embajadora, un ser alto con escamas plateadas y ojos que albergaban el dolor de milenios, llegó a la Tierra 3 semanas después de la batalla. Se arrodilló ante el secretario general Dio y pronunció palabras que nunca antes había pronunciado una amenaza contra ninguna otra especie. Nos ofrecemos a ustedes, dijo, nuestras naves, nuestros recursos, nuestro conocimiento, todo lo que tenemos. A cambio, solo les pedimos que nos permitan estar con ustedes. Que luchemos a su lado. Que seamos algo más que víctimas. Dio levantó a la embajadora. No necesitan arrodillarse, dijo con suavidad. Ni ante nosotros, ni ante nadie. De eso se trataba. La embajadora miró con una expresión de confusión, luego de comprensión, luego de asombro. ¿De verdad lo crees?, preguntó. ¿De verdad crees que todos merecemos ser valientes? Sí. Enséñanos a creerlo también.
Otras especies lo siguieron. Los Kelborei enviaron una delegación formal encabezada por Cés, quien había presenciado la batalla desde una estación humana y aún no podía creer lo sucedido. Los Drammani, una especie de seres insectoides que habían perdido más que ninguna otra en las cosechas, ofrecieron su experiencia genética y su feroz deseo de venganza. Los Olet, tan intimidados que no habían construido un arma en 10.000 años, acudieron pidiendo aprender a luchar. En cuestión de meses, el cónclave se disolvió. Se había mantenido unido por el miedo, por la comprensión compartida de que la sumisión era el único camino a la supervivencia. Ahora que esa comprensión se había roto, las viejas estructuras se desmoronaron y algo nuevo comenzó a ocupar su lugar. El almirante Vázquez la llamó la Alianza. No era un imperio humano. No era la humanidad gobernando a otras especies. Era una asociación, una coalición de mundos y pueblos unidos por una causa común. Nunca más se someterían a los Btkai. La labor de construir esta alianza recayó en gran medida en la doctora Yuna Kunkuo. Sus habilidades como la xenolingüística la había convertido en una de las personas más importantes en los primeros días de la crisis. Y ahora esas habilidades eran más necesarias que nunca. Viajó de un mundo a otro, aprendiendo idiomas, costumbres e historias, tendiendo puentes entre especies que nunca antes habían confiado entre sí. Era un trabajo agotador. Cada especie tenía sus propios miedos, sus propios traumas, sus propias razones para desconfiar de los forasteros. Las cosechas les habían enseñado que la cooperación era peligrosa, que destacar era la muerte. Deshacer 200.000 años de condicionamiento llevaría tiempo, pero también era gratificante. Cada vez que Yuna veía a un científico Kelborei trabajando junto a un ingeniero humano, cada vez que observaba a guerreros entrenando con marines humanos, cada vez que escuchaba a niños de diferentes especies jugar juntos sin miedo, sintió algo cálido en el pecho. Esto es por lo que luchamos. Pensó no solo en la supervivencia. Un año después de la batalla, Yuna regresó a la oreja de Prometeo. La estación de escucha se había convertido en un lugar conmemorativo, un lugar donde la gente venía a recordar cómo comenzó todo. Se había instalado una pequeña placa en el plataforma de observación, con los nombres de todos los humanos que murieron en la batalla de la nube de Oort. Yuna permaneció un buen rato ante la placa, leyendo los nombres: la comandante Sarah Park, la capitana Amara Oai, otros 400.000, personas a las que nunca había conocido, pero que lo habían dado todo para que ella pudiera estar aquí ahora. Espero que estemos a la altura de lo que perdiste, susurró. El almirante Vázquez la encontró allí una hora después. Había envejecido durante el último año. Su cabello era más gris que negro ahora, y nuevas arrugas habían aparecido en su rostro, pero su mirada seguía siendo aguda, aún llena de la misma tranquila determinación que había guiado a la humanidad en sus horas más oscuras. Doctor, dijo, asintiendo y saludando. Pensé que podría encontrarlo aquí, almirante. Yuna se giró para mirarlo. ¿Cómo van los preparativos? Vázquez sonrió con tristeza. La nueva flota está casi lista. Tenemos naves de 12 especies diferentes ahora. Los TEN han contribuido con su tecnología de sigilo. Los Drammani nos han dado su investigación sobre armas biológicas. Incluso los Olet están construyendo plataformas de combate por primera vez en 10 milenios. Y los Ptkai. Nuestros exploradores informan que las 4 naves esféricas supervivientes se han retirado a un lugar cercano al núcleo galáctico. Se están curando, regenerando, reforzando su fuerza. La sonrisa de Vázquez se desvaneció. Volverán. Quizás no este año. Quizás no en esta década, pero volverán y estaremos listos. Sí, lo haremos. Hizo una pausa, mirando las estrellas. Hay algo más. La razón por la que vine a buscarte. ¿Cuál es? Hemos recibido transmisiones de algún otro lugar. De algún lugar más allá de nuestra región de la galaxia. Otras especies lejanas han oído hablar de lo que ocurrió en la nube de Oort. Han oído que los Ptkai fueron derrotados y piden ayuda. El corazón de Yuna dio un vuelco. Otras especies de fuera del territorio del cónclave. Sí, parece que los Ptkai han estado operando por toda la galaxia, no solo en nuestra parte.
Hay cientos de otras especies ahí fuera, quizá miles, todas viviendo bajo la misma sombra que nosotros. Todas pensando que no había esperanza. Y ahora han oído que sí la hay. Exactamente. Vázquez se giró para mirarla de frente. El Consejo lo ha debatido. Queremos responder. Queremos decirles que la ayuda está en camino. Que ya no están solos. Que la galaxia tiene la oportunidad de ser libre. Yuna pensó en lo que eso significaba. Una alianza galáctica. Cientos de especies trabajando juntas contra un enemigo común. Un universo donde nadie tuviera que vivir con el miedo a ser cosechado. Era una visión enorme. Una visión imposible. El tipo de sueño que debería haberse bromeado por ingenuo e irreal. Pero entonces, un año atrás, derrotar a los Btkai también había sido un sueño imposible. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Vázquez volvió a sonreír. Y esta vez, había calidez en ella. We need you to help us raid de mensaje. A new signal, something that can reach across the galaxy until everyone was listening that things have changed. That there is a new power in the universe, that hope is real. I think I can manage that. They worked on the message together, refining it over several days. It couldn't be too aggressive, too threatening. The species they were trying to reach were already traumatized, already conditioned to expect the worst. The message needed to offer up without demanding anything in return. In the end, Yuna found the words by thinking about what she would have wanted to hear. Back when she was a lonely xenolingist listening to the silence of space, hoping to find proof that humanity wasn't alone, the message was broadcast from every human transmitter simultaneously. Boosted by the combined technology of a dozen allied species, sent out in all directions at the speed of light and via faster than light communication pulses, it reached further than any human message had ever reached before. It touched the edges of the galaxy and kept going. To all who hear this, you are not alone. You do not have to kneel. The harvest is over. The Btkai have been beaten. 6 of their first ships were destroyed at the Battle of the Earth Cloud. The rest fled. They can be hit. They can be killed. The shadow that has covered the galaxy for 200,000 years is lifting. We are a humanity. We are young and we are stubborn. And we did not know we were supposed to be afraid. We fought back and we won. Not alone. We won because we stood together with other species who chose hope over fear. And now we extend the same offer to you. If you are hiding, you can stop. If you are afraid, you don't have to be. If you want to fight back, if you want to stand up, if you want to live in a galaxy where your children don't have to fear the harvest, then call us. Send a signal. We will answer. This is not the end. This is the beginning. The Btkai will return. And when they do, we will face them together. Every species, every world, every person who chooses to stand. We will show them that the galaxy is not their hunting ground. We will show them that life fights back. And if anything like the Btkai ever rises again, anything that threatens to consume us or enslave us or make us bow down in fear, call us. Humanity answers. We will always answer. This is our promise. This is our signal. You are not alone. The message went out into the universe. It spread from star to star, from world to world, reaching places that humanity had never imagined. And everywhere it went, it carried something that the galaxy had almost forgotten. Up on a distant world near the galactic rim, a species called the Artuni heard the signal. They had been in hiding for 30,000 years. Their city is buried deep underground. Their children rushed to believe that the surface was dead. When they heard that the Btkai could be beaten, they emerged into the sunlight for the first time in generations. In a system orbiting a dying star, the last survivors of the Belit people received the transmission. There were only a few hundred of them left. The remnants of a civilization that had once numbered in the billions. They had been waiting for extinction, knowing the next harvest would be their last. Now they began to hope again. Across the galaxy, in countless worlds and stations and ships,
Species that had lived in darkness looked up at the stars and saw something new. Not the cold indifference of an uncaring universe, not the shadow of an ancient evil that would consume them all. They saw possibility. They saw a future worth fighting for. 1 year after the Battle of the Earth Cloud, Secretary General Dio stood before the first meeting of the Galactic Alliance. Representatives from 47 species had gathered on a newly constructed station orbiting Earth. More were sending messages every day wanting to join. I never imagined this. Dio said to Yuna, who stood beside her. When we first received that warning signal, I thought we were doomed. I thought we would fight and die and be forgotten like all the others who came before us. But we weren't forgotten. Yuna said. And neither were they. The species who fought in the ancient days, the ones that Kai made examples of. They remembered now. Their sacrifice meant something after all. Dio nodded slowly. Because we picked up where they left off. We finished what they started. No. Yuna shook her head. We didn't finish anything. We just proved it was possible. The real work is just beginning. Building an alliance that can survive. Creating a galaxy where no one has to be afraid. That's going to take longer than any of us will live. Then we have to make sure the next generation is ready to continue. Yuna smiled. I think they will be. After what they've seen, after what they know is possible. I don't think they ever forget. The meeting began. Species that had been strangers became partners. Civilizations that had been isolated by fear began to build bridges. The work was difficult and slow and often frustrating. There were disagreements and setbacks and moments when it seemed like the whole project would fall apart. But it didn't fall apart. It grew. It spread. It became something larger than any single species, larger than any single world. It became a galactic civilization united not by conquest, but by choice, by the shared belief that the universe didn't have to be ruled by fear. And far out in space, on the edge of explored territory, a small ship drifted among the debris of the battle. It was human. One of the countless vessels that had given everything in the fight against Depth-Kai. Its crew was long dead. Its systems cold and silent. But on its hull, someone had painted a message. A few simple words visible to anyone who passed by. We stood here. We fought here. We changed the galaxy here. Remember us. The stars shone down on those words. Cold and eternal. The universe went on as it always had. Vast and ancient and indifferent to the struggles of mortal beings. But something had changed. Something small, perhaps in the grand scale of cosmic history, but real, important. The signal had gone out. Not a warning, not a plea for mercy, not the desperate cry of victims. A promise, a declaration, a statement that rang across the galaxy and would echo through the ages. Humanity answers and the galaxy for the first time in 200,000 years began to believe that the answer might be enough. Far away in their healing sphere ships, Depth-Kai sensed the change. They felt the stirring of something they had not encountered in millennia. Not just resistance, not just defiance, unity, hope, the galaxy waking up. They would return. They were ancient and patient and they had eternity. But when they came back, they would face something new. Something that had never existed before. A galaxy that was no longer afraid. A galaxy that was ready. A galaxy that had learned to stand. The humans had taught them that. The strange, young, stubborn species that had received a signal not meant for them and decided to answer with fear. Depth-Kai had consumed many species in their long existence. They had learned to predict behavior, to anticipate responses, to know exactly how civilizations would react to their arrival. They had never met anyone like humanity before. And perhaps in whatever served them for a soul, they were beginning to understand that these time things would be different. The harvest was over. The future was just beginning. And across the galaxy, in every corner of known space, the children of 1,000 worlds looked up at the stars and knew that they were not alone. They had humanity now and humanity would always.